hermano Ramón Gómez García desde Culiacán, ¿verdad? Que está ya con nosotros y en esta noche él nos va a compartir la palabra del Señor. He hablado con su pastor, ¿verdad? Mi hermano, pásale por aquí, mi hermano. Yo no sé si quiere que le mueva esto para arriba o ahí abajo, más para enfrente. Yo lo uso atrás, ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, pero es para mí un gran privilegio, ¿verdad? Los niños menores de 8 años salen a su respectiva clase y nos quedamos con nuestro hermano Ramón. Ahí está, ya quedó. Gracias. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Ramón Gómez. Para los que no me conocían, soy yo. Y pues estoy nervioso, la verdad sí estoy nervioso. Pero siempre una primera vez para todo. La cita bíblica, hermanos, va a estar en Mateo 9, 27, capítulo 9, del versículo 27 al 31. Si necesitan buscarlo y cuando ya lo tengan, dicen amén para confirmar. Amén. Ok. El milagro que se va a tratar el día de hoy es el de los 2 ciegos son sanados. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, y diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Voy a orar, hermanos, para que el Señor me dé dirección para hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. En esta noche te vengo pidiendo para que no tomes en cuenta mis faltas y escuches mis peticiones y acciones de gracias, Señor. Te pido para que me ayudes, Señor, a hablar de la manera correcta, Señor, conforme a tu voluntad, y que seas tú el que hable por medio de mí, Señor, y no yo. Y todas las cosas, Señor, que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo me voy a quedar con 2 partes de esta escritura, que dice, en el versículo 27 dice: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y la segunda dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ciegos le dicen a Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús le responde, los ciegos: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ok. Ya se perdió. Espérame. La misericordia de Dios, hermanos. Eso es lo primero que quiero tratar. Hace poquito cantamos un himno, un canto que hablaba acerca de la misericordia. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados, desobediencias, y seamos perdonados. La divina misericordia es la fe que sostenemos los cristianos por la misericordia de Dios, creyendo que Él se sacrificó por nosotros los pecadores para el perdón de nuestros pecados, que somos nosotros los creyentes. En Miqueas, yo lo voy a leer, capítulo 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y en Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El Señor, hermanos, es misericordioso para todos. Por más errores que tengamos, Él nos ayuda a salir adelante. Él nos tiene misericordia. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a sanar a ciegos, a sacar demonios, a dar paz, a hacer milagros. Eso lo hizo en el pasado. En el presente nos vino a perdonar, a darnos vida eterna. Y en el futuro, a vivir en el cielo, si Dios quiere.
Y todo eso por amor. Les había dicho que decía, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hay un salmo que escribió David, el Salmo 136. Si gustan, podemos ir a buscarlo ese sí, porque vamos a leer todo el capítulo. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. El que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. El Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Yo no sé si ustedes sepan la historia del rey David, pero el Señor tuvo misericordia del rey David. Para las personas que piensan que Dios no puede perdonar, que dicen, no, la misericordia de Dios no me puede perdonar a mí. David le quitó su mujer a un soldado y no conforme con eso lo mató. Y ese mismo hombre fue el que escribió el Salmo 136, diciendo que para siempre es la misericordia del Señor, porque el Señor le perdonó. Así de grande es la misericordia de Dios. Él puede perdonar pecados, Él vino a salvar lo que se había perdido, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y el segundo punto que quiero tocar es el conforme a vuestra fe os sea hecho. Para eso voy a pedir que vayamos a Hebreos 11. Igual vamos a leer todo el capítulo. La verdad es uno de los capítulos que me gustó bastante. Habla acerca de la fe y está muy, muy bonito. Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habían de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mujeres le recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe, hermanos, la fe. Todo este capítulo habla acerca de la fe. La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona con algo o alguien, en este caso Dios, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias. En el capítulo habla acerca de que muchos murieron y ni siquiera recibieron lo prometido, esperando y teniendo su galardón más allá todavía de lo que les habían prometido, en el cielo. Que demuestran la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en Mateo 11:24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es la base de nosotros los creyentes. Por fe creemos que Cristo vendrá. Amén. Por nosotros. Que nunca falte la fe, la esperanza y el amor. Fueron, creo que las últimas palabras que se mencionan en 1 Corintios 13. Y dice la Biblia, bueno, eso lo dice la Biblia, que es lo que permanece, la fe, la esperanza y el amor. Cuando pidamos a Dios, hacerlo de manera humillada, así como los ciegos, pedirle con misericordia, no exigiéndole. Buscando su misericordia, pidiendo con fe, creyendo que Él suplirá conforme a nuestras necesidades y a su voluntad. Ser nosotros que en ocasiones, esos ciegos, hermanos, que aparecen en la Biblia, en ocasiones podemos ser nosotros. Que las preocupaciones, que los afanes de este mundo. Verán, cuando el hermano Raúl me dijo a mí que pudiera dar el mensaje, yo hablaba de él acerca de las prioridades que a veces ponemos nosotros como jóvenes, ya adultos, se podría decir, entre comillas, por cualquier cosa. A veces ponemos, quiero un buen trabajo, quiero ganar mucho dinero, o me falta un carro, me falta otro teléfono, me falta comprar una casa, me falta esto, y siempre te van a hacer falta un montón de cosas. Nunca nos vamos a cansar de pedir. La vista nunca se cansa y las manos nunca se cansan tampoco de recibir. Nunca nos vamos a cansar de pedir. Y esas cosas a veces los ponemos más primordial, cegando nuestros ojos, así como estos ciegos. Estamos cegados por esas cosas que las ponemos primero, en lugar de poner primero a Dios. Y dice la Biblia en Mateo 6:33, creo que es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Al final de cuentas, esta tierra venimos de pasada. Algún día la vamos a dejar. Todo lo que hayamos construido aquí se va a quedar. No nos lo vamos a llevar al cielo. Y a veces buscamos poner de prioridades otras cosas y no valen la pena. Y dice la Biblia que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eso debe de ser lo primordial en nosotros. No ser ciegos ante las preocupaciones de este mundo, que no nos dejan ver que Cristo ya venció al mundo. Pero al igual que ellos, podemos venir al Señor a pedir con misericordia, que supla nuestras necesidades, que con fe, que Él responderá conforme a su voluntad. Pues Dios es un Dios perfecto. El Dios que Hebreos 11 se refiere, ese es nuestro Dios, no es un Dios de juguete, no es un Dios de mentiras. Ese Dios que inundió la tierra por 40 días, ese es nuestro Dios. A ese nosotros le creemos. Ese es el Dios que nos puede dar trabajo, nos puede dar dinero, y que gracias a Él no nos va a faltar la comida o el techo. Ese Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Noé es nuestro Dios. Solo pidamos a Él con fe, y antes que nada pedirle misericordia, que tenga misericordia de nosotros. Y Él responderá y contestará conforme a su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón hablarles, hermanos. Espero y les haya servido. Comprensión.
Gracias, hermano Román.